Bueno, ya está. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Ruega por nosotras, las pecadoras, las pecadoras, las pecadoras. Que lo que yo tengo es una vida en mi panza, que estoy pensando. ¿Qué significa eso? Sé por qué filmo, pero no sé para qué. Son solo fragmentos. Porque yo ahora estoy peleando para ganar esta lucha y no voy a descansar hasta ganar. Significa lucha y diversidad. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acá en el primer conversatorio en el marco del Detonar Preciso, este encuentro audiovisual feminista que se viene organizando desde DIVAC. DIVAC es Diversas Audiovisuales Córdoba, es una organización que se formó en 2017 y que apunta a poder pensarnos en clave de género y con una perspectiva feminista interseccional en el medio audiovisual. Esta capacitación, este conversatorio está pensado para poder construir un protocolo de género contra la violencia machista y la discriminación en el marco del medio audiovisual en el que estamos insertos e insertes, y con una perspectiva interseccional y latinoamericana. Bueno, un poco siguiendo la línea de Pau y la de mis compañeras, nada, personalmente y también desde parte de este equipo, queríamos agradecer este espacio, el del Detonar, todo el laburo que vienen haciendo desde DIVAC, que es enorme, enorme. Muy gratificante también ver que nos podamos potenciar y hacer estas cosas, no solo desde una mirada feminista o transfeminista, como me gusta decir a mí, sino también desde un lugar del país que no es la capital, desde un lugar del mal llamado interior del país, que tenemos otras realidades, otras vivencias, y que también nos interpelan no solo la violencia, el machismo, sino también esta cuestión un poco unitaria que se da en nuestro país, pero que también se da en casi toda Latinoamérica. Entonces, bueno, nada, agradecer este espacio, agradecer que existen estos lugares que son sumamente gratificantes y que nos potencian a todos, que nos unen, que cuando hablamos de tender puentes, de tender redes, estamos hablando justamente también de este espacio, digamos, y de agradecer también a toda la gente que nos está siguiendo por YouTube, que bueno, esperamos que les sirva esta charla, que muy amorosamente Gaby nos va a dar, con mucha información de lo que viene sucediendo en otros lados de Latinoamérica. Así que bueno, dejo que Pau presente a Gaby y tenés la palabra, Gaby.
Bueno, Gaby es productora, es gestora cultural, es programadora y es directora de Storyboard Media, que es una productora chilena. Gaby es argentina y vive en Chile hace como 20 años, Gaby, ¿no? 16, algo así. Así que bueno, tiene este perfil bien latinoamericano, como ella siempre dice, que es latinoamericana, ni de aquí ni de allá. Entonces, Gaby también es directora del área de industria de Sanfic y también es fundadora de Sanfic y también es directora del Festival Amor, es un festival internacional que tiene una perspectiva LGTB más. Y bueno, y es productora de un montón de obras y muchas de ellas, por ejemplo, quizá han escuchado el Pacto de Adriana, El Cardenal, Pacto de Fuga, el Pacto de Adriana, ojalá lo podremos tener en alguna otra emisión de este festival. Es también de una directora chilena, un documental súper interesante. Y bueno, y Gaby también es en este momento vicedirectora de APCT, que es una organización de productores de Chile, y ellos elaboraron un protocolo hace algún tiempo que, bueno, acá en medio del proceso del COVID se está, se está ejecutando, se está regulando, y también ha acompañado la conformación de otros protocolos en Bolivia, en Colombia. Bueno, ella nos va a contar bien. Así que, no sé, espero haberte presentado bien. No, súper bien, no, súper bien. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Y, ay, se me va a pegar la tonadita cordobesa. Voy a terminar hablando así. No, amo, me encanta. No, yo tengo una tonada cualquier cosa. Hablo, nadie sabe qué, pero latino hablo, por lo menos se me entiende en Latinoamérica. Así que eso es lo importante. No, súper buena presentación. Sí, me parece muy interesante esto que también comentaba Milo, del tema de tejer redes, ¿no? Y los tejidos sociales, que es lo que hoy día también se está pasando mucho en Latinoamérica en términos políticos también, bueno, lo que pasa en Chile, ¿no? En términos sociales, el volver a juntarse, el volver como a generar estos tejidos como sociales que lamentablemente en nuestros países latinoamericanos les rompieron las dictaduras. Y claramente ese poder trabajo colectivo, comunitario, el de compartir experiencias, independiente a gobiernos nefastos, ultraderechas, que se quieren imponer, creo que también la sociedad vuelve a eso, ¿no? Al trabajo comunitario y al trabajar en red. Y me parece que el compartir experiencias es como lo interesante y como lo que nos deja la pandemia. Bueno, la pandemia no nos deja todavía, lamentablemente, pero como este resultado del poder estar conectados, ¿no? Y poder estar compartiendo, eso me ha parecido como positivo dentro de este confinamiento que nada, que a todo el mundo, bueno, a todos los sectores sociales pegó muchísimo, y comunitarios, pero al sector cultural fuertemente, porque lamentablemente en nuestros países la cultura es considerada un gasto y no una inversión, ¿no? Como que se piensa que se va a malgastar plata en cultura en vez de pensar que es una inversión y que es invertir en toda la sociedad transversalmente. Y nada, y ahí uno le hace frente, ¿no? Y el audiovisual, bueno, y todas las artes están súper golpeadas, pero creo que hemos logrado poder reconectarnos con Latinoamérica mismo, con nosotros mismos en términos de estas eh, actividades y charlas y todo. Y como decía Pau, bueno, nosotros en la Asociación de Productores de Cine y Televisión generamos un protocolo de prevención de buenas prácticas. Y les voy a compartir como una especie de resumen. Voy ahí. Compartir un poquito. Super. Este protocolo está denominado como buenas prácticas laborales contra la discriminación, el acoso laboral y sexual. Principalmente sale de la Asociación de Productores de Cine y Televisión, es una de las asociaciones más antiguas en Chile, tiene 41 años, y es donde agrupa también a las productoras más grandes del país, es decir, generan muchísima producción, de tanto de películas de ficción, documental, animación, como también de series. Eh, y en ese sentido hubo un trabajo general de todos de poder tratar de
de plasmar o ver o salir también desde la misma como productores, de poder generar estos espacios seguros, y no solamente en términos de acoso sexual y laboral, sino también de discriminación, conociendo que Chile ha recibido un montón el último tiempo, bueno, y Latinoamérica en general, pero Chile, de migración y de migrantes desplazados, ¿no? De otros países, que no fue opción venirse para Chile, sino que por opciones económicas, etcétera, digamos, tuvieron que venir, y obviamente eso también implica una reeducarnos en ese sentido, y también todos estos espacios tienen que estar libres de discriminación en el que nosotros generemos como productores. Esto es una especie de resumen de cómo empezó a trabajarse este protocolo desde la asociación, que fue a partir de mayo del 2018. Se estaba creando una federación que agrupa a distintas asociaciones gremiales en el país, y en 2018 salió esta idea desde ahí de generar un protocolo de buenas prácticas o de prevención. Hubieron dos casos muy conocidos, bueno, y en general el último tiempo, el 2018, por lo menos en Chile, sobre el tema del acoso sexual y el abuso, y de la relación de poder que me voy a referir solo al audiovisual porque esto pasa en todos los ámbitos, pero bueno, es el gremio que nos toca a nosotros. Dentro del audiovisual, ¿no? Este tema de poder desde directores y productores hacia muchas y muchos compañeros. Desde ahí como que se decidió trabajar una mesa de trabajo, valga la redundancia, tanto con socias como con socios, para redactar una especie de primer borrador, ¿no? Donde paralelamente tuvimos distintas reuniones con gremios y sindicatos para poder, en junio del 2018, que empezamos a tener distintas reuniones hasta enero del 2020, tener este protocolo final que lo terminamos en enero del 2020. Y la última modificación fue ahora en julio de este año, y porque lo fue adicionado en los fondos concursables del Ministerio de la Cultura y las Artes acá en Chile, como uno de los documentos adicionales sugeridos el protocolo. Bueno, acá hay una foto como del equipo de alguna de las productoras de la Asociación de Productores y también de Cinema Chile, que Cinema Chile es la marca sectorial que es de promoción del cine chileno en el extranjero, y que fue creada por la Asociación de Productores, por la PCT, y se trabaja en conjunto con ProChile, la marca sectorial. Asimismo, este protocolo se firmó un acta de compromiso, donde participó también el subsecretario del Ministerio de la Cultura y las Artes de acá de Chile, y distintos sindicatos y asociaciones, donde se firmaba un compromiso para el tema y que lo hicimos en el marco de Sanfic, en materia de generar protocolos en torno al abuso sexual y laboral. Esto fue en agosto del 2019. Nuestra idea principalmente como desde la asociación era generar un instrumento, y que esto lo trabajamos muy fuertemente con la directiva de la PCT, y que también está involucrada nuestra secretaria ejecutiva Daniela Gutiérrez, que también es abogada. Entonces pudimos generar un documento de un protocolo que también sirviera y pueda ser adaptado por otros gremios, por otros sindicatos, no solamente chilenos, sino que estuviera a disposición, ¿no? Porque hubo un trabajo de largo tiempo, entonces la idea era generar un documento que cada institución pudiera tomarla como base o como referencia y modificarla y adicionarla en términos como legales a las leyes tanto de cada país o locales o incluso dentro de gremios y sindicatos. También lo hemos compartido con varios sindicatos, como decía Pau, con PRODA en Bolivia. También se lo compartimos a las chicas de Resister en Colombia, ahora México, también con ciertas organizaciones en Brasil, y bueno, y también fue solicitado por la FIPCA, que es la Federación Iberoamericana de Productores, que también tienen el protocolo y lo distribuyeron a través de sus propios asociaciones. Básicamente, nuestro protocolo tiene, por un lado, o sea, esto es como, volviendo como a hacer una especie de resumen,
hicimos una adaptación de un protocolo de Estados Unidos, que había una de las empresas socias de la PCT, que ya tenían protocolos internos, entonces también tomamos ciertas bases, tiene definiciones que son de procedimientos en caso del acoso y el abuso laboral y sexual, que están establecidos en el Código de Trabajo de aquí en Chile, entonces tiene distintos objetivos en ese sentido. Y también hay una especie de propuesta de procedimiento de mediación para resolver los conflictos, obviamente no lo que sea temas de denuncia en cuanto a abuso, acoso, sino conflictos en torno a discriminación que se puedan resolver, ¿no? También este protocolo lo trajo, o sea, el último que nosotros entregamos ahora y que fue adjuntado como material de referencia en las bases del concurso audiovisual que abrieron ahora en octubre, aparte de haber compartido con los distintos gremios chilenos para sus comentarios, porque hemos recibido muchos comentarios y se fue puliendo en base a todos los comentarios, también lo trabajamos con NOA, que es Nosotras Audiovisuales, y las chicas nos dieron un muy buen feedback y también acogimos como sus comentarios y temas, entonces como que finalmente termina siendo un protocolo que nace desde la Asociación de Productores de Cine y Televisión, pero que recoge el trabajo y las impresiones y las experiencias también que vive desde los sindicatos, tanto de actores como de trabajadoras del audiovisual, como trabajadores, y también de otros gremios, ¿no? De guionistas, de directores, directoras. Entonces eso también es importante, como que termina siendo algo colectivo y que por eso también se pone a disposición. El protocolo tiene 3 partes, el documento. Tiene una primera parte que es como los principios rectores del protocolo, en donde se condena todo tipo de acoso y abuso laboral o sexual, en donde se promueve espacios de trabajo seguros, creativos y eficientes, y donde se reivindica procesos formales de denuncia y de investigación. Tiene una parte 2 que aborda obviamente todos los acuerdos sectoriales sobre cómo vincularse profesionalmente en espacios de trabajo, donde se prohíbe conductas de abuso, de acoso o discriminación en el espacio laboral. También se establecen definiciones legales y sectoriales en materia de abuso sexual y maltrato laboral. Y también se define el tema, como hay definiciones legales de lo que significa maltrato laboral, abuso sexual, discriminación arbitraria, y se proponen conductas positivas y se establecen conductas prohibidas. Y estas conductas positivas y estas conductas prohibidas que componen la parte 2 fueron recogidas también del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Audiovisual acá en Chile, Sintesis, que ellas y ellos hicieron un levantamiento y una encuesta de un montón de situaciones que se establecen como conductas prohibidas, como conductas incómodas, como que ya no es bueno para el ambiente laboral el tema de ciertos comentarios, ciertos chistes, ciertos temas que no da, y también se proponen temas de conductas positivas. Entonces, ahí también se recogió y se trabajó todo ese trabajo y sistematización que hizo el sindicato, que fue muy importante, y que arrojó números tremendos, digamos, con un alto porcentaje en cuanto si las mujeres y las compañeras se habían sentido acosadas laboralmente, y era un número muy alto, un porcentaje, casi un 100%. Entonces, obviamente que desde ahí también uno tiene que accionar, porque somos los productores los responsables de generar estos espacios libres, ¿no?, de maltrato, y que sean seguros y donde todos podamos trabajar bien, tranquilamente, ¿no?, y de manera profesional. Y también se describe el tipo de conductas que constituyen el abuso sexual y el maltrato laboral. Por otra parte también está, y la última parte es el proceso 3, que es el proceso en cuanto a las denuncias, o sea, la parte 3, en donde se incluyen las propuestas como de mediación, de identificar los conflictos dentro de las productoras, cómo se resuelven. Hay productoras aquí que tienen sus propios protocolos internos, pero hay otras que no. Entonces,
también se entregan como todos esos insumos, también hay un proceso voluntario en donde solo se aplica como tipos de acuerdo, ¿no? Que pueden generar, y también todo lo que pueda constituir delito, ¿no? Porque ahí cuando hay delito no hay acuerdo, no tiene que ser tajante en eso. Y hay un breve resumen de un procedimiento en cuanto a una denuncia y cuando se designa como un tercero imparcial. El protocolo, este es un resumen del protocolo que no recuerdo hoy día, pero tiene como muchas hojas, pero este protocolo también se puso a disposición del sindicato y el objetivo es que tanto las trabajadoras como los trabajadores o les trabajadores sepan que existe este protocolo y que por lo menos todas las empresas asociadas a la PCT adscribieron y se afirmaron y declararon este protocolo de buenas prácticas. No es que lo sabe solo el productor, sino que las personas, que las trabajadoras y trabajadores del audiovisual también están en conocimiento de esto. Y esto tiene un resumen también de propuesta para ir anexada al contrato de trabajo con el que uno va a generar, digamos, las distintas instancias. O sea, tiene un objetivo de prevención y de hacerse cargo y de asumir un compromiso de que tenemos que brindar estos espacios, ¿no? Seguros para todo eso. Ese es como el principal objetivo. Buenísimo, Gaby. Vos sabés que yo lo leí al protocolo. Después te quería preguntar si lo podíamos poner ahí en YouTube, con el link, quizás, para que también la gente que está ahí siguiendo esta charla de debate pueda saber más puntualmente de qué hablamos y lo puedan tener también de referencia. Yo justamente trabajo un poco en un colectivo que se llama EPI, que elaboramos protocolos de prevención integral contra la violencia, pero que es más en el ámbito musical en este momento. Y también estoy como organizando junto a otros colectivos de acá de Argentina un plan de fomento en el cual se habla también de la violencia y de la discriminación, ¿no? Y me llamaba mucho la atención en el protocolo que ustedes elaboraron, que habla un poco de la discapacidad también, porque creo que es un colectivo que siempre ha estado relegado y en el que, bueno, yo soy trans, soy un varón trans y siempre hacemos bromas entre los trans de que es como el colectivo con el que más tejemos redes porque, bueno, a la hora de ir a un baño elegimos ir al baño de los discapacitados porque no tenemos el problema de que nos cierren la puerta o que nos echen y todo eso. Y me pareció muy interesante que ustedes lo incluían como que se sugería que se adaptaran todas las instalaciones para las personas con discapacidad o con diversidad funcional. Eso por un lado, me llamó mucho la atención y me parece que es de un aporte que muy pocas veces se tiene en cuenta a la comunidad diversa funcional. Eso por un lado. Y por otro lado te quería preguntar también si han tenido, si han sentido que tenían resistencia del parte del sindicato, del Ministerio de las Culturas que decías vos, porque imagino que no debe ser muy diferente a lo que sucede en Argentina, y es que en los sindicatos y tanto en los ministerios, la mayoría está compuesta por varones cis heterosexuales, que son los que también presentan mayores resistencia cuando se tratan estos temas, ¿no? Quería preguntarte un poco eso, si han tenido como roces o muchas confrontaciones para que les den bola con estos protocolos. No, mira, bueno, con respecto al primer punto sobre la discapacidad, claro, de hecho el protocolo tiene una introducción, ¿no? Que por algo es como de buenas prácticas y de prevención para, donde es como libre de discriminación arbitraria. Por un lado tenemos el acoso sexual, el acoso laboral y la discriminación según etnia, religión, credo, nacionalidad, ascendencia, condición médica, mental y discapacidad física, estrato social, que es un tema no menor, el estado civil, el sexo, el género, la edad, la orientación sexual. Y cuando decís lo de la discapacidad, sí, nosotros, independiente a que tenemos socios que por accidentes tienen una discapacidad física, son productores y directores, también nos parecía que eso es como este ecosistema ideal, ¿no? De esta como diversidad, y también estar empezando a que también se discrimina mucho
¿no? Y se hacen como esos, se encubre mucho el tema de la discriminación y todo este tema como patriarcal, dominante y todo, bajo estos temas de chistes que no dan bajo ningún punto de vista, ¿no? Entonces como que... Sí, no son chistes, si no causan gracia no son chistes. No, absolutamente, por eso digo, se encubren como en esto, no, y que te hago un chiste, y es como, no, ¿entendés? Eso está mal, como que nadie se tendría que reír, el que se tendría que sentir mal es el que hace ese chiste, entonces no es justificación. Y era como eso, como el de también decir, el cine es un trabajo colaborativo y de equipo, entonces el cine trabajamos personas diversas, y nosotros tenemos que respetar que ese ambiente y ese ecosistema sea diverso, y respetar como todas nuestras... Es increíble que seamos todos diferentes, sería un bajón si fuéramos todos iguales, entonces creo que el respeto desde ahí es lo que pasa ahora cuando uno te encontrás con los temas como de las cuotas de paridad de género, ¿no? Y que también va a empezar con las cuotas también de diversidad, con las cuotas, y uno dice, no, pero porque hay que hacerlo porque todavía eso, lamentablemente, venimos de un mundo, una historia muy patriarcal, heteronormada absolutamente, y obviamente se tienen que ganar esos espacios así. Va a llegar un minuto que no deberíamos tener como decir, necesitamos tener un espacio libre y que todos nos sentamos seguros, etcétera, de discriminación por esto y uno tiene que detallar todo. Pero para nosotros era importante eso, como detallar todas las aristas y toda la diversidad que compone este ecosistema audiovisual para que nadie se sienta fuera y para que incluso el que lo lea y el que comete esos errores, porque hay que reeducar, que quizás es porque hay gente que es discriminadora por sí, hay gente que por falta de educación o porque viene con una concepción comete esos errores por ignorancia, digamos, que es lo que pasa mucho con la diversidad sexual, o por lo menos aquí en Chile, ¿no? Que por falta de información se discrimina muchísimo, por ignorancia, básicamente. Sí. Entonces era importante eso. También. ¿Cómo? Por asumir también, digo, que somos todos heterosexuales, cis, digo, se asume mucho. Sí, y la verdad que las distintas organizaciones acá han dado una lucha enorme. Entonces, cuando lo enlazo con lo que me preguntaste sobre las instituciones, no, este año incluso en muchas encuestas que se están haciendo en términos gubernamentales, ya no se considera solo el tema binario, ¿entendés? Como hombre, mujer, etcétera. O sea, digo, como que se abrieron, ¿no? Entonces me parece como bien interesante porque no nos definí, incluso tiene que cambiar cuando uno empieza a dar también, esto ya me voy para otro lado, para otro tema, para otra rama, ¿no? Pero para ejemplificar, cuando uno hace estudios de los públicos o los movimientos, no nos definimos solo por hombres y mujeres. O sea, hay una diversidad enorme. Entonces, hay muchos agrupaciones, gremios, asociaciones, etcétera, que han visibilizado todas estas problemáticas. Y eso ha sido muy importante porque ahora se pueden empezar a ganar espacios, ¿no? Claro. Y esos espacios las instituciones forzadamente las tienen que entender. No sé si las entienden o por un tema de quedar bien las asumen, pero en ese sentido no, desde el Ministerio hubo un apoyo así, por eso desde el subsecretario de la Cultura y las Artes, bueno, sí. Por ejemplo, a esta altura no tenemos ministra, digamos, ¿no? La ministra que tenemos se mandó unas declaraciones hermosas hace una semana diciendo lo que hablábamos anteriormente, de que un peso que se dedicaba a cultura era un peso que se sacaba para otro programa social, una ministra de Cultura, ¿no? Entendiendo la cultura como un gasto, o sea, un desastre ya. Pero a lo que voy es que hubo un trabajo con todo lo que significa la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de la Cultura y las Artes, con el subsecretario, o sea, entendieron y por eso también fue adicionado como documento y también él salió como ministro de fe, por así decirlo, cuando se hizo este compromiso, no solo para la foto y nos fueron preguntando cómo iba el avance del protocolo y todo. Y en el caso del sindicato de Síntesis, no, de hecho está presidida por una mujer aquí, y Daniela Espinosa se llama, y realmente ellos se han movido muchísimo y han trabajado muchísimo por la visibilización del micromachismo, del machismo, del acoso, del abuso, son los que reciben las denuncias, los que han tratado de visibilizar y poner este tema que no es tan fácil también la operativa, de hecho ella como siempre da un ejemplo
de que no es lo mismo, nuestro rubro, ¿no? Tiene el tema de que nosotros trabajamos en rodajes que son de corto tiempo o de largo tiempo, no llegan a ser más de 1 mes o 2 meses. Si eso pasa en una institución, hasta que se hace la investigación, te Claro. pueden derivar a otra sucursal o a otro lugar, etcétera. Pero acá en el rodaje, ¿cómo manejás, no? Lo de la víctima Claro. y victimario, cómo también se maneja eso, porque a veces se exponen a ambas dos personas, y eso también uno tiene que tratar, y eso también lo tiene el protocolo, ¿no? Cómo tratar de manejar eso. Sí. Bueno, un poco también en línea de lo que venías diciendo, te quería preguntar si, no sé si dentro del protocolo, pero bueno, cuando dos preguntas tengo para hacerte. Un poco en la elaboración del protocolo, bueno, el momento sociopolítico que está viviendo Chile, ¿cómo fue? Si decidieron posponerlo un tiempo, si lo siguieron laburando por más que afuera todo era bomba afuera. Eso por un lado, y por otro lado, sí, además del protocolo, estuvieron pensando o charlando un poco también un plan de fomento, porque, como vos decías, hay una enorme diversidad, y dentro de esa enorme diversidad también sabemos, y podemos ser honestos en esto, de que no todos tienen las mismas posibilidades, aún siendo parte de una sociedad que ya históricamente ha sido relegada. Pero digo, no es lo mismo ser mujer cis que una mujer trans, mucho menos ser una mujer trans, no sé, discapacitada o de un sector. Digo, si han pensado también un plan de fomento para que pueden acceder también, porque en esto también de las violencias, existe una violencia simbólica, ¿no? Que es invisibilizar prácticamente. Digo, por más que tengamos un protocolo de buenas conductas, creo que es sumamente necesario que haya planes de fomento, como los cupos, para que haya también ingreso al sistema laboral de estas personas que no van a ser tenidas en cuenta. Digo, podemos también ser muy honestos que hoy por hoy, si una productora arma un equipo técnico, y dudo que llame a una persona, por ejemplo, con, no sé, con discapacidad motriz, porque también implica otras cosas. Esto también te lo cuento, te lo pregunto, porque he tenido la oportunidad en febrero de estar en un rodaje donde tanto la protagonista como una de las directoras estaba en silla de ruedas. Y fue muy interesante también cómo movilizó cosas en el equipo técnico, tanto no sé, elegir las locaciones, en dónde poner los equipos, por ejemplo. Yo que también estaba un poco con el monitoreo, era bueno también adaptar el monitoreo para que puedan ver todos. Y bueno, nada, eso, quería preguntarte si también están trabajando, si lo han pensado, un plan de fomento para incluir a estas personas y que no sea un protocolo que en cierta manera previene o dice cómo que hay que actuar, pero que no vemos a esas personas tampoco en rodaje. No sé si me expliqué bien. Sí. O sea, yo por lo menos te comprendí. Mira, lo que pasa es que la instancia del protocolo nos pasó que cuando nosotros lo terminamos, que bueno, vos decías, Chile está en un despertar divino, o sea, uno que lo ve desde afuera, como que sentís que acá, nada, se despertó, hay un empoderamiento desde la ciudadanía, hay un trabajo importante, bueno, no por nada ganó el apruebo, ahora viene todo el tema de la convención constitucional, los convencionalistas, o sea, Chile está en una situación política y social que hacia afuera quizás se ve cualquier cosa, porque los medios quizás no sé qué comunicarán hacia afuera, pero en realidad está en una situación bastante interesante y en ese sentido muy empoderada, y eso también hace empoderar mucho más a cada institución. Falta muchísimo por hacer, ¿no? Y en nuestro medio audiovisual también. Solo que digo que hay muchísimas instituciones, o muchísimas, no instituciones, colectivos, organizaciones, como que volvieron a renacer este tema del tejido social, del trabajar comunitariamente, del poder fomentar la visibilización de estas problemáticas, porque por ahí también se empieza para poder ganar estos espacios. También está el tema de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Entonces hay todo un trabajo que está en desarrollo y que las distintas organizaciones lo van trabajando. Nosotros como asociación todavía no hemos podido implementar este protocolo, que lo vemos. Lo terminamos en enero,
hay una productora que ya lo tomó, otra igual, que empezaron los rodajes, pero que esto, obviamente, vino el COVID y claro, se paró todo. Entonces, ahora que empieza a haber un tema como de apertura, de desconfinamiento y que se empiezan a preparar los rodajes, etcétera, vamos a ver cómo funciona eso también. Hoy día la asociación tuvo elecciones la semana pasada, entonces hay nueva directiva y obviamente que la nueva directiva también tiene que ver como, ok, cómo se implementa este protocolo y cómo seguimos avanzando como, digo, lo que decías vos, en lo de fomentar, en que no quede como un papel y la foto, y como que uno sienta como listo. Estoy con la conciencia tranquila porque generamos un documento que sirva de prevención, pero que en realidad solo es el papel siempre lo soporta todo, incluso para las historias y los guiones, ¿no? Eso lo sabemos. Pero después esto hay que llevarlo a la práctica. Esa instancia todavía no hemos llegado a eso. Y creo que sí, que hay líneas de eso. Por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros, que es interesante, que esto es interno, ¿no? De la asociación, desde los socios nació la solicitud de que haya una cuota de paridad de género. Entonces, por primera vez la directiva PCT que se tiene que ya salieron los 6 directivos y que ahora hay que elegir cómo se tiene que definir los cargos, es paritaria, ¿no? En una asociación que estoy hablando que tiene 41 años, que obviamente están las productoras más antiguas del país. Entonces siento que también hay desde una presión social, gremial, sectorial, y también hay que hacerse cargo de eso, de cómo se fomenta y como decís vos, cómo hoy día estamos ganando como el tema de cuota de paridad de género desde un 50 y 50, ¿no? Pero faltan muchísimas cosas. También tendría que haber cuota de diversidad, también tendrían que haber cuotas, o sea, todavía falta, y creo que a esos más que nada es como llamados como nosotros mismos como profesionales. Pues nosotros no podemos depositar que van a haber instituciones o organizaciones que se van a hacer cargo. Nosotros en nuestro metro cuadrado, o sea, yo como productora tengo que tratar de que mis producciones sean lo más diversa posible. Tengo que tratar de que mi espacio sea lo más diverso posible. Entonces, uno tiene que también tratar de apelar al compromiso del ciudadano, ¿no? Y de uno como profesional y como miembro de esta comunidad. Entonces, a mí me tocó, nosotros hicimos un rodaje con un director que es Pacto de Fuga, que fue la película más vista en Chile en los últimos 2 años, que se estrenó, bueno, por el estallido social, por la revuelta social, se suspendió en octubre y se estrenó a finales de enero, y bueno, iba a seguir su estreno, pero el COVID le jugó una mala pasada, pero bueno, está en Amazon, por si la quieren ver. El director está en silla de ruedas, tuvo un accidente y quedó parapléjico. A él le costó mucho levantar la producción, y siempre lo cuentan, porque todos decían que como tenía una condición física diferente, le iba a costar hacer una película. Y no le costó nada. Sí, o quizás le costó, pero digo, entendiendo también las diferencias y la diversidad, si sabes que hay una persona que le va a costar un poco más algo, que a uno, digo, a todos algo nos va a costar mucho más, digo, en esa persona es visible, digamos, lo que le va a costar, digo, también generar un ámbito, una estructura o lo que sea que facilite que no sea, digo, a eso me refiero también No, con pero el digo, fomento, porque uno puede claro, fomentar los cupos a través de los cupos, pero bueno, la realidad es que el colectivo trans, acá en Argentina, las feminidades trans tienen una expectativa de 35 años. Entonces, digo, tiene que ir acompañado de un cupo, pero también de ciertas facilidades, porque no se puede considerar lo mismo una mujer cis de una mujer trans, sabiendo que eso, digamos, que tiene una expectativa de vida de 35 años. Los varones trans ni siquiera estamos censados, ni siquiera sé muy bien cuál es la expectativa de vida nuestra. Entonces digo, el plan de fomento también acompañarlo con facilidades para ciertas personas que sabemos que tanto desde un lado social o político nunca fuimos favorecidos. Entonces favorecer eso. sí, no, absolutamente, pero por eso digo, es como la responsabilidad también no cae como a veces siento que, y eso pasa, siento que ahora no, pero pasaba mucho o pasa mucho en el Cono Sur o en Latinoamérica en general, como esperar que las instituciones hagan algo. Las instituciones no van a hacer nada. Están basadas desde un tema heteronormado, patriarcal, machista, etcétera, muy cortoplacista. El cambio tiene que venir también de nosotros y de ciertas presiones, ¿no? O sea,
yo, por ejemplo, trabajo en un festival de diversidad sexual por lo mismo, porque tengo muchos amigos y siento que también uno tiene que visualizar y tiene que reeducar, ¿no? Y yo también me reeduco en el lenguaje, y es un aprendizaje constante, pero siento que también los que estamos en ciertas situaciones o en ciertos lugares de poder, llámese de poder dirigiendo un espacio, un festival, ustedes que están organizando estos espacios de visibilización, poner las temáticas, hacer las diferencias, desde eso micro, yo creo que podemos llegar a construir algo mucho más macro, ¿no? Va a ser mucho a largo plazo. Pero, pero creo que sí, que ahora el llamado también desde el fomentar, creo que también es como el de que cada uno sea responsable. Hay productoras gigantes, hay gente que tiene mucho más poder que podrían hacer, obviamente, cambiar mucho mejor el curso, ¿no? A eso les cuesta más porque están en unas situaciones más cómodas, como decís vos. Pero a lo que decía, volviendo a lo de David, a él no le costó el escribir una historia y ver cómo se redactaba la película. Después los temas físicos, o sea, como los temas como logísticos, es lo que uno se soluciona después, porque tiene una condición física diferente, ¿no? Yo también puedo tener una condición física diferente, pero nadie se da cuenta, ¿no? No sé, me puede faltar un riñón, puedo tener un corazón, no sé, X, y digo como X no, pero no sé, como de metal, etcétera, una máquina y nadie se va a dar cuenta, ¿no? Digo, todos tenemos dificultades físicas, etcétera. Pero claro, creo que va más allá de eso, como que siento que va en ese compromiso como también de uno, ¿no? Y falta. Sí, falta, Falta un pero montón. de todas maneras creo que también, sin duda, falta. Y siempre va a faltar. Porque, bueno, es un poco así esto. Pero creo también que, bueno, la creación de estos protocolos hacen también un poco a la comunión entre nosotros, ¿no? De ya no ser cómplices de algunas situaciones y de que es necesario justamente no callarnos, como un lema que creo que es también chileno. No, pero lo que acabas Rescatar. de decir, lo que acabas de decir es clave. Nosotros si dejamos, porque puede ser que uno no sufra ciertas situaciones, pero si vos dejás que eso pase, haces la vista gorda, sos tan cómplice como el que lo está haciendo. Entonces, eso a mí me parece como súper importante. Hay que dejar de tener miedo. Yo siento que en este sector, claro, como estos círculos de poder, se tiene miedo, se callan cosas y se dejan pasar cosas que no corresponden. Como que ya. Sí, totalmente. Y también las personas por ahí, digo, no siempre las personas que están catalogadas como víctimas tienen el empoderamiento de poder hablar, porque es una situación, se sufren situaciones muy heavy y uno no siempre puede tener, no sé, la fuerza y el valor y el coraje de en ese momento afrontarlo, pero digo, cuando existe un buen clima laboral, cuando existe una comunión entre nosotros, les técnicos, les laburantes, por ahí un varón cis heterosexual que puede gozar de todos los privilegios puede decir, che, nos estamos olvidando de esto, está faltando esto. Y creo que en ese sentido los protocolos y que estén al alcance de todos, que sepamos de la existencia de los protocolos, facilita eso también. Sí. Creo que Pau quería hacer una pregunta. Sí, yo les quiero hacer una pregunta a los dos, les estoy escuchando, son muy interesantes. Milo no quería hacer Susana Jiménez, pero está saliendo mejor. Me encantó. ¿Qué les iba a decir? No, pensaba, ¿no?, en este proceso de desnaturalización que ustedes plantean, ¿no? Como que yo creo que hay ciertos hitos, ciertas cuestiones que hacen que justamente dejemos de desnaturalizar o dejemos de dar por sentadas ciertas violencias, y que también creo que tiene que ver con un contexto. No sé, pensaba, por ejemplo, en cuando se crearon las organizaciones estas audiovisuales en Argentina, que fueron en 2017, ¿no? En varias provincias, como en Salta, en Buenos Aires, en la Patagonia, en la región centro, ¿no? Pensaba también cómo estaba como vinculado, cuál fue el proceso en donde también, o sea, por qué ustedes hicieron este protocolo, digamos, también en el marco de este proceso y en el marco de una lucha de movimientos sociales como histórico. Y también hay algo particular que a mí que es lo primero que dijo Milo, y que vos también lo dijiste, de este protocolo en particular,
que más allá de que está pensado con una perspectiva de género y que me imagino que mucho de eso tiene que ver por algún caso de acoso, de abuso sexual concreto, que todos los conocemos, digamos, también en todos nuestros lugares, también me pregunto cómo eso fue fogoneado y acompañado por las luchas indigenistas, por los colectivos con diversidad funcional, como eso, digamos, como cuál crees que fueron como esa serie de hitos, digamos, que propiciaron que ese protocolo se pueda hacer y pensábamos esto, ¿no? Como cuando hablas de las instituciones y que aquí no tenemos todavía un protocolo, digamos, en ese sentido. Mira, siento que el protocolo nace por muchas y muchos valientes que se animaron a denunciar temas terribles, ¿no? Y que cuando eso pasa a una opinión más pública, uno tiene que tomar acciones y tiene que hacerse cargo. Y desde ahí, la directiva pasada de la PCT, digo, pasada no es que esté pasada nada, sino como antigua, ¿no? La del 2019, 2020, que fue hasta ahora, o 2018, 2020, dijo, hay que hacerse cargo. Somos la asociación más antigua, están las productoras más relevantes del país, son las que mayores generan empleo, son las que más hacen producciones como de alto crew, o sea, estamos hablando de mucha gente, de rodajes enormes donde tiene que convivir mucha gente, y somos los responsables de generar y hacernos cargo y de decir claramente lo que significa el tema de generar un espacio seguro y por otro lado de asumir el tema de que hay cosas que hay que cambiar, ¿no? Y que claramente condenar 100% la violencia de todo tipo, pero principalmente lo que es el abuso, que es un delito, ¿no? Y nace desde ahí. Yo creo que si no hubiésemos tenido a esas chicas y chiques valientes en ese minuto, que realmente no es menor contar, exponerse, todo lo que implica, ¿no? Como, porque más encima, que eso es algo que es tremendo y que pasa en todos lados, no solo en Latinoamérica, cuando alguien expone un tema de violencia de cualquier índole, a quien cuestionan es a la víctima. Entonces, uno ya está exponiéndose, que eso ya es un proceso que hay que tener, nada, una fuerza y una energía enorme, una valentía total para poder hacer eso, y que más encima saber que después te van a exponer aún más y se te va a cuestionar en vez de cuestionar al que cometió el delito, ¿no? O al que cometió el acoso, el abuso, la discriminación, etc. Entonces, creo que también es como marcar precedentes, como que era lo que decía anteriormente con Milo, no podemos esperar que las instituciones reaccionen. Acá no existe una ley sobre protocolo. ¿Por qué? Porque el protocolo que es para el sector audiovisual no favorece a toda la ciudadanía. Entonces, no puede ser ley, digamos, como tal. Pero sí nosotros podemos organizarnos y sí como hacernos cargo, digamos, como gremio, que no podemos regular a todo el sector audiovisual, pero sí los distintos gremios están realizando sus propios protocolos y los sindicatos también. Y eso también es interesante. Y está interesante esta como compartir experiencia, porque yo puedo tener una mirada desde el productor, pero cuando escucho estas encuestas de los propios les trabajadores, decimos, ok, hay otros temas que tenemos que abordar. Entonces, ese como trabajar en comunidad y tratar de tomar las distintas aristas y los distintos comentarios, por ejemplo, todos los comentarios que nos hicieron o las observaciones que nos hicieron y las sugerencias, las chicas de nosotras audiovisuales, fue muy relevante porque ellas vienen haciendo un trabajo territorial con muchas compañeras a lo largo del país, con mujeres y disidentes. Entonces, ese levantamiento y ese know-how que ya tienen también fueron muy generosas en entregarlo y en que este protocolo se nutriera de eso, ¿no? Pero creo que esos son los hitos más relevantes, cuando empiezan a ver, lamentablemente esto pasa desde el siglo pasado, ¿no? Solo que los últimos años nosotros lo vimos visibles por casos icónicos y que llegan a la prensa, etcétera. Pero cuántas cosas no llegan a la prensa, digamos, o están súper ocultas
y por tema, obviamente, de lo que implica en el cine y en todas las instituciones, o sea, bueno, todas las artes, el tema de poder, ¿no? De esa violencia y de ejercer ese tema a través del poder y el miedo a perder el trabajo, a que no sé qué, a que más encima toda una sociedad te cuestione cuando te tomaste la valentía o te agarraste de fuerza para poder denunciar algo. Entonces, eso es algo que nosotros, en donde estemos, como cualquier situación de poder mínima que tengamos, a cargo de una institución, de un rodaje, a cargo de un evento, a cargo de una organización, etcétera, siempre tenemos que condenar la violencia de cualquier tipo, ¿no? Independiente que después hay un ente jurídico que se hace su investigación y que obviamente si hay delito recibe las condenas, etcétera, pero sabemos que la justicia en Latinoamérica no siempre es justicia y no llega siempre a tiempo. Entonces, creo que eso también tenemos que reeducar y de proteger también, ¿no? A las víctimas, pero no de proteger por un tema de asistencialismo, paternalismo, sino como de cuidado, ¿no? De la mente, porque hay que tener mucho valor. Sí, también un poco, que eso te lo quería preguntar, si se han pensado también como políticas de contención hacia las víctimas, porque a mí me da un poco la sensación de que siempre los protocolos y todo lo que se está generando es como muy punitivo, siempre se castiga, digamos, al agresor, y creo que en ese castigo nos olvidamos un poco de las personas que están siendo víctimas de esa violencia, digamos. Entonces, primero preguntarte si han hablado, charlado un poco en cómo contener a la víctima, y otro poco también, como esto quizás es más una opinión personal, ¿no? Pero en esto que decíamos de que las instituciones no responden, que acá en Argentina, bueno, como en casi todos lados de Latinoamérica, cuando se genera una situación de violencia de género, lo primero que te dicen es que tenés que ir a denunciar a la policía, cuando ya sabemos el accionar de la policía. De hecho, en Argentina hay números muy alarmantes de la cantidad de policías involucrados en femicidios, por ejemplo. Entonces, es como paradójico que te manden a hacer la denuncia a una institución que ya sabemos que es terriblemente falsa y contradictoria mínimamente. Si bien yo entiendo, digamos, que hay un sistema legal y que vivimos en un estado de democracia, en teoría, eh, creo yo que son las productoras las que tienen que hacerse cargo de esa situación y en ultísima instancia llegar a estas entidades protegiendo siempre a la víctima, porque yo leí en el protocolo y me llamaba la atención eso, que en algunas partes decía como que se tenía que hacer la denuncia en los entes correspondientes y trataba de bajarlo un poco a tierra, como, no sé, ponerme yo en una situación de violencia, y la verdad que yo siendo varón trans, ahora ya tengo el cambio de DNI hecho, pero cuando no tenía el cambio de DNI hecho, ni en pedo voy a la policía a hacer ningún tipo de denuncia, porque va a ser peor, digamos, va a ser una violencia más fuerte, y lo digo yo porque lo he vivido y porque tengo pares que han tenido tratos con la policía nefasto. Entonces, creo que en los protocolos también tiene que haber una perspectiva antipunitivista en el cual las instancias de denuncia en las instituciones que deberían hacerse cargo debería ser en última instancia, porque hay una realidad, digamos, entendemos la democracia y sabemos cómo debería funcionar, pero la realidad no es que funcionan así. La policía es una de las instituciones más corruptas y mentirosas que tiene el Estado, que debería protegernos, y sabemos que lejos de eso está. Entonces, para mí los protocolos tendrían que tener una perspectiva antipunitivista en el cual las instituciones estas sean la última herramienta a la que se tiene que llegar, que tiene que haber instancias de mediaciones, y que se tendría que también dejar de pensar tanto o castigar tanto al que ejerce la violencia. No sé si dejar de castigar, a mí no me gusta pensar en los castigos, eh, pero sí pensar también en que hay que contener a una persona, que no hay que revictimizarla. En esto lo digo porque justamente también digo, una persona se expone a contarle a producción lo que ha vivido con tal persona que ha ejercido violencia. Ya ahí se expone. Si encima tiene que ir a la policía, contar un montón de veces lo que te ha sucedido, te pone en una posición también de revictimización,
por ahí también empiezan a aparecer estas cuestiones de paternalismo, de infantilización, un montón de otras cosas que me parece que hay que tener cuidado también a la hora de elaborar protocolos, eh, cómo se trata esto, digamos. Quiero agregar una cosita muy chiquita. Y también pensaba esto, ¿no? Como que hay un montón de violencias que la ley patriarcal no las ve como tal. Entonces tampoco son como denunciables en todas las instituciones, digamos. Sí, denunciables y comprobables, porque después hay una investigación. Entonces, ¿cómo hago yo para demostrar, digo, cuando encima en la institución no avala mi palabra porque me deslegitima desde el género que tengo, que ocupo, que soy? Digo, después en la investigación es terriblemente cruel lo que sucede. Sí, no, absolutamente. Acá, bueno, por lo menos en Chile hay muchas organizaciones de apoyo, psicológicas, legales, de acompañamiento y todo, eh, y también de organizaciones feministas, ¿no? Eh, que siempre están a disposición y prestan una red de ayuda importante, que claramente es a la que uno hace ciertas sugerencias y va tratando en estas como charlas, investigaciones o en el de compartir experiencias, porque hay otros gremios que obviamente tienen protocolos que están enfocados como en otras temáticas, solamente 100% en términos como de acoso y abuso sexual o protocolos más de género. Eh, y que también, y te van compartiendo la experiencia de cómo tienen estas comisiones, ¿no? De cómo también los acompañan, porque claro, hay un tema judicial, pero también hay un tema laboral. Entonces, las instancias en las que uno se puede apoyar o asesorar, se supone que cada productora debería designar a una persona responsable para llevar a cabo este protocolo en el caso que suceda alguna acción, ¿no? Para poder llegar a la mediación. Pero también se preguntaban y las dudas eran, bueno, ¿qué pasa si esa persona es el productor o la productora y es la que comete el delito, ¿no? O es la que produce el abuso, la discriminación, etcétera, o los malos tratos, ¿no? Eh, y claro, y ahí es como decir, bueno, ¿cómo actuamos nosotros como asociación? ¿Qué tan capacitado tenemos también nosotros para decir, bueno, generemos una comisión y seamos nosotros también los que guiemos este tema? Porque obviamente cada cual maneja, no es un tema de ley, es un instrumento privado y es de buena fe, ¿no? Este instrumento no obliga a nadie y no castiga a nadie. No es que si un socio no cumple este protocolo sale de la PCT o tiene, digo, no, o si no lo lleva, es como, son acuerdos de voluntades, que es a lo que uno trata primero de acceder en este tema pensando de que todos somos ciudadanos comprometidos, adultos, conscientes y que queremos, digamos, el mejor desarrollo. O sea, en el mejor de los casos uno trata de ir por ahí. Eh, pero sí estamos como en esta búsqueda de sumar y generar como estas. Por eso digo, es un protocolo que se va también nutriendo colectivamente, entonces también de tener como todas estas redes de todas estas asociaciones y agrupaciones psicológicas, etcétera, que pueden acompañar y que lo hace, y que tienen obviamente las herramientas profesionales para acompañar a la víctima. Una de las cosas que también se trata de como mejorar dentro del protocolo y se trató de tener ese tema como claro y que todavía se sigue trabajando, es el tema de cómo cuando se llegan a estas denuncias de cualquier índole o de conflicto, cómo se resguarda a ambos dos, a víctima y victimario. Porque ha pasado que por un mal manejo, porque te llega esa información, expones eso y expones a las dos personas. Por ejemplo, en un rodaje corto, no sé, para un cortometraje. Claro, que encima están trabajando, mientras tanto está sucediendo. En una publicidad, claro, y eso ha pasado, y ambos dos terminan siendo como víctimas, exponiéndose. Entonces, claro, también por eso se ha tratado como de entregar estas herramientas y de empezar a ver, y te empiezan a dar ejemplos, y por eso es como, también es un protocolo que va nutriéndose
de todas estas colaboraciones y de todas como estas instituciones. Entonces, hoy día no es un protocolo cerrado, incluso si también ustedes, por ejemplo, tienen comentarios, etcétera, y uno los va absorbiendo y los va... Tratamos de... Una de las cosas que sí se trató es de poder vincularlo con algo legal, por así decirlo, que es con el Código de Trabajo, ¿no? Porque todos tienen bajo una ley audiovisual de trabajo un contrato, etcétera. No bajo un código penal y judicial. El protocolo no está adicionado a eso, sí está adicionado al tema del contrato, de la ley de trabajo de aquí, del Código de Trabajo. Y que es una instancia distinta en cuanto a sanción. Porque claro, también tuvimos todas estas reuniones, por un lado, gubernamentales, con comisiones de diputadas, senadoras, de comisión de políticas de género, que están trabajando temáticas relacionadas como a todo lo que es el problema del femicidio, que acá sí, bueno, como en toda Latinoamérica, lamentablemente es, o en el mundo, digo, es tremendo. Pero no ha pasado más allá, no ha habido mayores cambios en la ley, ni tampoco cambios en tipificar, como decía Pau, un montón de como en este como sistema judicial patriarcal que no es delito, digamos. Entonces hay un montón de situaciones que deberían ser delito, pero como hay una coma, etcétera, no es delito. Entonces es como, ya, ¿cómo se trata de cambiar eso, no? Sí, un poco también esto, lo que decías, me preguntaba, por un lado, por lo menos acá en Argentina, el gremio audiovisual es uno y el gremio de los actores es otro, entonces quería preguntarte cómo habían articulado, digamos, porque lo audiovisual sin actores y actrices no sería posible, digamos, bueno, salvo en animación y otros rubros. Eso por un lado, y te quería preguntar también si han pensado, porque el protocolo, lo que he leído, habla todo, digamos, de la situación de rodaje, pero me pregunto también qué pasa con las narrativas, ¿no? Que uno está contando. Si es algo que pensás que se puede en algún momento anexar al protocolo, digo, podamos tener un ambiente laboral divino, hermoso, libre de violencia, pero quizás justamente lo que estamos contando es súper violento o es súper discriminatorio. Esas dos preguntitas tenían, lo de los actores y actrices, y si han pensado también en anexar en un futuro o lo han charlado, porque es muy difícil también, digamos, cómo llevar al papel el tema de las narrativas, ¿no? De lo que se está contando. Sí. Sí, acá está el sindicato de actores que es, y actrices, que es SIDARTE, y con ellas, con la Comisión de Género, trabajamos. De hecho, esos también firmaron este compromiso del protocolo y poder suscribir cada gremio. Y trabajamos también problemáticas desde donde se veía, se armó una mesa, o sea, con muchas reuniones, ¿no? A lo largo de esos años, donde estaban el sindicato de trabajadoras y trabajadores del audiovisual, técnicas y técnicos, y por otro lado el sindicato de actores y actrices y los productores. Entonces se tenían esas visiones, porque habían dentro de las encuestas anónimas que hizo el Sintes y que hicieron también otras organizaciones, era como que la mayoría de situaciones de acoso e incómodas venían por parte de las actrices y los actores. En términos para áreas de maquillaje, vestuario. Entonces también fue interesante como por eso te digo, ese cruce de miradas. Uno puede estar velando como por su gremio y desde su posición, pero te toca hacer esta mirada global de decir, ok, son muchos los articuladores que conforman este ecosistema. Sí, totalmente, y digamos, tienen que estar un poco de la mano. Sí. Se pueden crear un protocolo, podemos hacer un montón de cosas, pero si no acompaña el gremio de actores y actrices, queda como un hueco ahí. Sí, no, ha estado también los guionistas, de Chile Guionistas, la Asociación de Directoras y Directores y Guionistas también, que es ADG, también suscribió el protocolo, también tuvimos reuniones, también se compartieron estas encuestas
anónimas, todas las encuestas que hicieron sindicatos y otras organizaciones. Entonces, tiene una base muy colaborativa que de cada uno de los distintos como gremios y sindicatos, y también incluso lo conversamos con las sociedades de gestión, de actores, productores, directores, y por otro lado, cada uno de estos sindicatos también, por lo menos IARTE, tiene un protocolo que ha trabajado muchísimo de género, etcétera. De hecho, ellos son los primeros que han sacado un protocolo interno, digamos, para su sindicato. Y con respecto a lo que sea lo de los lenguajes, bueno, eso es algo que claramente el protocolo no nos podemos meter de ahí, pero como digo, en otras áreas sí hablamos como de esta perspectiva de cine de género, ¿no? De cuando implica que, bueno, el potenciar a más productoras, mujeres y disidentes en el cine, y cómo también se empiezan a tocar otro tipo de temáticas y cómo también se deja de poner incluso, bueno, a mí no me gusta la palabra minorías, pero minorías étnicas, sexuales, de género, cuando se los ponen en lugares como de víctimas y no se las reivindica desde otro punto de vista. Sí, inclusive burlescos, ¿no? Como que creo que el colectivo trans, hasta no hace mucho tiempo, la aparición de una travesti era gracioso, digamos, y ni siquiera se le respetaba la identidad de género en la serie, en la película, se lo nombraba con el nombre muerto, masculino. Y también te lo preguntaba porque acá sucedió que hubo una serie televisiva donde había un varón trans, ¿no? Que al principio como que todos en verdad decían como, che, qué bueno, se está empezando a hablar de otras cosas, pero para dentro de la comunidad trans era como, qué choto en verdad, porque se está hablando de nosotros, pero sin nosotros, porque la persona que interpretaba el papel no era un varón trans, de hecho era una mujer cis, y esto también, por ejemplo, en referencia a la vida de Adele, donde las actrices salieron explícitamente a decir que no eran lesbianas, como, por eso también pensaba como en las narrativas, en lo que se cuenta, ¿no? Que nos involucra a todos, digamos, también como técnicos, digamos, si estoy viendo eso, como, che, ¿no les parece raro lo que estamos haciendo? Mínimamente, ¿no les hace ruido? Bueno, eso sí, creo que por un lado están estos protocolos como de ambiente laboral que son, nada, que es mucho trabajo el que hay que generar, pero por otro lado sí está en esto también desde la academia, ¿no? Y también desde la formación, también de lo que tiene que ver el rol de los productores a nivel y productoras creativos, no solamente armando un Excel, la conformación de esos equipos y de cabeza de trabajo, y también esa mirada y reeducación de los directores. ¿Por qué? Porque no solamente es con tema de condición de género, sino también es de distintas comunidades. Es como también existe una apropiación del cine incluso con lugares marginales, en donde no les entregan un punto de vista de dignidad. Hay mucho de lo que está pasando con los pueblos originarios o con afrodescendientes o con ciertas comunidades o incluso con los desplazados, que se produce mucho por temas políticos, por guerra, etcétera, lo que pasa en Colombia, o en Venezuela. Inclusive Entonces, cuando se cuenta a las clases bajas, es siempre desde una mirada de clase media narrando a las clases bajas. Tal cual, y es como, es lo que vos decís, es como, ahí hay un punto de vista ético que eso viene de otro lado, eso es una responsabilidad que tenemos los creadores también, las y los productores, el tema también de las formaciones y todo lo que por eso todos estos espacios de laboratorio, talleres, etcétera, uno también que esté involucrado y que también trabaja ahí, como que el hacer cine, o en lo que nosotros estamos en el crear, también es una posición ética de un punto de vista. Yo no digo que no pueda contar una historia de pueblos originarios, pero ¿por qué voy a contar una historia? ¿Desde qué punto de vista la voy a contar el punto ético? ¿Desde dónde? ¿Desde una mirada desde ahí o me voy a involucrar con ellos? Digo, porque no necesariamente yo tengo que ser indígena para contar una historia, pero sí mi equipo de guionistas, sí
dos codirectores, pueden tranquilamente ser un mix. Es lo mismo si yo voy a estar contando historias de mujeres negras, ¿no? O en Brasil, que pasa muchísimo, es una apropiación de identidad, ¿no? Eso no está, no corresponde. Y eso obviamente creo que no es parte de los protocolos, pero sí es un tema de la academia importantísimo y también del punto de vista ético donde uno se pone como desde la creación. Y que también siento que tiene que generarse todos estos foros, ¿no? Que es muy importante generar todas estas conversaciones y también cómo uno también potencia y cómo las instituciones, cómo se fomenta también la creación desde esos espacios, desde, por ejemplo, el Huelmapo acá en Chile, cómo crean desde ahí el cine, cómo salen nuevas voces desde ahí contando sus propias historias. No puede ser que hayan historias sobre temas de género de mujeres, todo contado por hombres. O sea, ya basta, es como... Sí, sí, ya es cómico, digamos, ya uno no sabe si reírse, llorar. Que no significa que esté mal, digo, pueden contar historias, pero ¿por qué no se puede hacer este mix, no? O sea, no puedes contar, digo, es lo que vos decías, estoy contando el tema de la comunidad, no sé, trans, y no va a haber dentro de mi equipo, desde el guión, desde la creación, desde la investigación, no podemos armar ese mix diverso donde se nutran, porque eso se trata, ¿no? No es que no podamos contar ciertas historias que no nos pertenecen, sino cómo entramos a trabajar algo digno también, y la perspectiva de género de las directoras es súper importante, y también de las productoras. Sí, inclusive yo lo que pensaba también, nosotros desde este colectivo que formo parte, nosotros además de armar el protocolo, que lo armamos en la instancia final, digamos, y es un trabajo en conjunto y colaborativo, también damos talleres de capacitación y de sensibilización, ¿no? Porque creo que en un punto somos muy diferentes y hay algo que nos falta mucho y es la empatía. Y también, bueno, nada, los círculos en los que estamos rodeados, no sé, yo estoy rodeado de la comunidad trans, pero quizás no tengo amigos y amigas afrodescendientes, ponele. Y sí, quizás me falta esa sensibilización, esa empatía para una comunidad que históricamente ha sido relegada, marginalizada, excluida. Entonces, insisto en que también tiene que ser tarea, además de los protocolos, talleres de capacitación, de sensibilización, de empatía, que también lo incluyan a los varones heterosexuales, cis, porque están en el mundo, van a seguir estando. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Digo, no es tarea nuestro saber qué vamos a hacer con ellos, creo que es tarea justamente de ellos empezar a juntarse y ver qué van a hacer con ellos mismos, pero sí pensar en talleres, en capacitaciones, en algo que mueva ciertas piezas, porque dudo que se estén juntando también a hacerlo, digamos. Pero me parece interesante que, por ejemplo, no sé, en estas actividades que ustedes también realizan, esta diversidad, ¿no? De contenidos, de que se empieza a reflexionar desde el punto de vista de programación también. Por eso yo digo, cuando digo que uno está en ciertas situaciones de poder, me llamo, si uno está programando, no importa que sea la muestra de tal lugar y que tenga un impacto que nosotros creamos que es reducido, no importa, pero desde ahí también tiene que haber esa responsabilidad, que es decir, ok, programo este contenido, genero estos tópicos de diversidad, invito a que se reflexione en torno a eso. O sea, también como que desde ahí es como una responsabilidad. Creo que Pau tenía una pregunta y también, bueno, avisarle a la gente que nos está viendo que pueden utilizar el chat de YouTube para hacer preguntas que nosotros le vamos a socializar. Hubo una pregunta, de hecho, en el chat de YouTube, pero no la dije porque la fuiste respondiendo, que preguntaban justamente eso, si se había podido llevar a cabo. Ahí te la leo textualmente, que fue lo que dijo y quién. Tatiana Canitrachi. Gabriela, en Chile han podido estudiar los resultados que surgen a partir de la aplicación del protocolo en el trabajo audiovisual, pero bueno, creo que les respondí un poco de que todavía no se ha aplicado por todo el estallido social, COVID, todo lo que nos está atravesando ahora. Pau, vos querías preguntar algo, ¿verdad? Sí, quería como tirar así como una reflexión que también surgió el año pasado. Nosotros el año pasado hicimos una mesa de narrativas
audiovisuales y también hicimos un foro sobre que se hablaron, bueno, muchísimos de estos temas que nos estaban pasando como en diferentes regiones del país. Y también lo que nos preguntábamos, entonces con esto quiero como, por ahí lo que nos preguntábamos era como si uno le da un protocolo, ¿no? A un varón cis que siempre hace las películas históricamente, porque bueno, acá tenemos porcentajes de que el 80-90% de las producciones son dirigidas por varones heterosexuales. Entonces digo, como también darles las herramientas para que ellos hagan cine con perspectiva de género, cine feminista, como esa es como una pregunta también que se abrió y que se discutió, como bueno, si vos tenés un cast en donde el 98% de las personas son varones, la película puede ser pensada como en clave feminista, digamos, también pensando de que, bueno, las experiencias pasan otras cosas. Un poquito eso, como tirar, que esa es como un poco como una reflexión, y también en esa línea, como por ahí preguntar, o bueno, nosotros en DIVAC hemos tenido muchas discusiones en relación a cuál es el rol de los varones heterosexuales, digamos, ¿no? Por ejemplo, las capacitaciones son separatistas, no están invitados los varones, digamos, entonces por ahí me preguntaba como en los protocolos que se hacen en espacios mixtos, como cuál es como cuál ha sido, como me imagino, o sea, a grandes rasgos, como la experiencia de trabajar con un varón y por qué siempre tenemos que, o sea, yo veía la foto esta que vos presentabas, o sea, yo no vi un varón ahí, un varón cis. Así que bueno, un poco esa pregunta y también contarles que la gente está agradeciendo un montón en el chat y que están todos muy contentos. Eso. Yo voy a hacer una acotación en torno a lo que dijiste, Pau, que más que una acotación es una tirada de pelos a todas las femenidades. Y es un poco lo que nos pasa a nosotros los varones trans, en este sentido de los espacios separatistas, ¿no? Como que siento que estamos a un pasito de ser TERF, porque digo, como ustedes porque me conocen a mí, pero les llega mi solicitud, nombre masculino, pueden googlear mi DNI, les va a aparecer todo masculino porque hice el cambio de DNI. ¿Cómo saben que yo soy un varón cis? Que no soy un varón cis, que soy un varón trans. Tengo que estar mencionándolo. Digo, a que estamos a un pasito de ser TERF, lo pienso porque si bien yo he sido muy separatista, ahora desde el lugar de trans masculino, me han expuesto y he terminado más o menos ofreciendo si quieren que me bajen los pantalones para creerme, en lugares separatistas, ¿no? Como, bueno, no está permitido el acceso a los varones cis heterosexuales. Pregunto también qué pasa con las maricas, ¿no? Que no son varones cis heterosexuales. Eh, y digo, hay que tener cuidado con la respuesta, no la sé la respuesta, es algo que me pregunto, también desde mi lugar de varón trans, pero que quizás socialmente soy leído como un varón cis, digamos, cuál es mi responsabilidad, si es que la tengo. Eh, y digo, un llamado, una tirada de pelo a las feminidades, porque creo que ahí se terminan cometiendo muchos actos de discriminación. Creo que también los varones trans no estamos del todo visibilizados, como sí el colectivo de mujeres trans. Eh, y hemos tenido situaciones muy horribles en espacios feministas, transfeministas, en espacios separatistas, ¿no? De no poder acceder o de tener vergüenza, sin ir más lejos, en la feria feminista de acá de Córdoba. Yo las primeras veces que tenía mi puesto no vendía nada, no vendía nada, me tenía que ir del puesto para vender algo, y porque tenía que dejar a mi compañera ahí para que venda. Entonces, bueno, no sé, hay que tener ahí un poco de cuidado también, no sé si existen los lugares y los espacios cuidados, no sé si los podemos generar. Creo que existe un poco un acto de buena fe. Pero bueno, el llamado de atención a las feminidades es que la masculinidad no es la masculinidad del varón cis heterosexual. Hay otras maneras de masculinidad. También en esto involucra a las lesbianas chongas, ¿no? A cuántas lesbianas quizás las pueden leer como un varón. Hay otras maneras de masculinidad que no le quiero regalar la masculinidad al varón cis heterosexual. No es la masculinidad el problema. No es ese el punto. Eso nomás. Está buena la conversación, me parece. Sí, yo creo que igual es eso, como también
reeducamos, ¿no? Porque lo heteronormado, patriarcal, no pertenece a un género. Eh, y de hecho como el encasillar en algo como separatista siempre es encasillar algo en un género. Eh, y hay personas incluso que tenemos una variedad enorme, que pueden ser dos espíritus, no binarios. De hecho, cuando pasa lo mismo con las mujeres, ¿no? O lo que vos decías, los travestis dentro de la comunidad LGBT son súper discriminados. Entonces, como digo, dentro de las propias comunidades existen estas separaciones que no le hacen bien a ninguna sociedad, a ningún avance, digamos, de nutrirse y de nutrir las experiencias. O sea, entonces, igual sí coincido con lo que dice Milo en el tema de hay que trabajar un pasito más allá, ¿no? O sea, como el decir, hay que tratar de transformar y de reeducar y de, si queremos como romper estas estructuras heteronormadas, patriarcales, etcétera, también está en cómo nos integramos y también cómo, porque siento que seguimos como definiendo de manera binaria las cosas y como que eso es lo que tenemos que romper, porque eso es lo que nos trajo el patriarcado, lo heteronormado. Entonces ahí es donde no hay como este diálogo y esta reflexión, este nutrirse, ¿no? Y es lo que produce también de esta apropiación desde mi lugar de contar esas historias también incluso, ¿no? Entonces como que siento que sí falta este mix de un trabajo mucho más colaborativo. Y a lo que iba con eso es como que, por ejemplo, no sé, en los espacios de formación y de charla, nosotros sí tenemos cuotas sobre ciertas temáticas y sobre también de perspectiva, de género, porque, y sí hacemos que se vinculen y trabajen en los espacios de laboratorio y se nutren y empiezan a haber cambios, digamos, porque eso es lo que queremos, digamos, no queremos como una comunidad mucho más diversa y que realmente se trabaje de manera mucho más evolucionada, ¿no? Entonces, me parece que, claro, que coincido mucho no sé, yo por ejemplo, eh, si me tendría que definir, trabajo en Amor Festival, ¿no? Muy diversa, y la gente, porque yo trabajo en Amor Festival, soy lesbiana. Yo no soy lesbiana, pero no tengo que andar con un cartel diciendo, ¿por qué tengo que andar con un cartel diciendo, como decía, soy esto, otro, no sé qué? Me involucro, me parece súper interesante, apoyar y poder visibilizar, si es que a través de mi trabajo puedo visibilizar las problemáticas de la comunidad y a su vez también dialogar en torno a la comunidad, ¿no? Y dialogar en eso, como también en reeducarse en los conceptos. Yo hace poco terminé de dar un taller para Colombia y los guionistas y productoras y productores que están desde la tercer clase decían les, no compañeros. Y si era A, era primero compañeras y después compañeros. Entonces terminaron y dijeron que nunca habían tenido un taller y como que se sentían obligados y que entendían, incluso desde el lenguaje, en ese tema. Entonces, y obviamente como que esta reeducación del lenguaje o lo he absorbido y aprendido porque trabajo con toda una comunidad diversa LGBT que me permitieron trabajar juntos, digamos, no fueron separatistas, digamos. Entonces a eso voy y eso cambia mi perspectiva en cuanto a las cosas. Y la perspectiva de género lo hablo en esa diversidad, ¿no? Y en esa como y en no tener que cuestionar, o sea, creo que ahí que el gran problema que tenemos como sociedad y también qué pasa que se traslada al contar las historias es en este prejuicio que se tiene, ¿entendés? Y como este cartel que tenemos que llevar. Y no tenemos que llevar ningún cartel para contar algo. Tenemos que la empatía, la sensibilidad, el tema de generar dignidad en las historias, el de conectar con los públicos, el de entregar cierta calidad, no tiene que ver con un cartel. Sí, yo un poco disiento, o sea, estoy de acuerdo, pero un poco disiento también, en el sentido que creo que para algunas identidades aún es muy necesario nombrarnos. Yo hay algo un poco que me quejo, porque soy quejoso ya de por sí, pero que digo todo el tiempo como que soy varón trans, pero quisiera algo ser algo más, como, pero en un punto también entiendo que estoy en un momento sociocultural en el cual
estar diciendo todo el tiempo que soy un varón trans, y también porque muchas personas me han dicho, ¿por qué todo el tiempo decís que sos varón trans? O en su momento, ¿por qué todo el tiempo decís que sos torta, lesbiana? Y porque es necesario visibilizarnos, es necesario que se sepa, porque si no, de por sí, digamos, ya las personas de por sí piensan que soy un varón cis, probablemente heterosexual. Digo, por eso para mí me resulta necesario nombrarme. Ese era un paréntesis un poco a lo que estabas diciendo, Pero, Gaby. pero que a mí me parece que está bien, o sea, si Sí. vos lo necesitas o la comunidad lo necesita, pero lo que siento es que no es obligación. No, totalmente, Entonces, obviamente, no es y obligación, porque además hay miles de formas de vivir también el género, la por sexualidad. eso digo, entonces cuando se separan las cosas por género o por un cartel, es donde se generan estas como sin querer discriminaciones. Claro, totalmente. Bueno, y te quería leer también dos comentarios, dos preguntas que han hecho. Eh, Eva Nirich pregunta, y a la hora de armar un equipo, porque entiendo que todo esto que se estuvo hablando es en el caso que pase en un futuro rodaje, pero ¿cuál es el proceder o cómo está contemplado desde ese protocolo si uno de los convocados tiene una denuncia no formal y o una denuncia formal en proceso de abuso sexual que no necesariamente haya sucedido en el ámbito laboral, estando también quien ha hecho la denuncia en ese rodaje? Entendiendo la lentitud de la justicia y sabiendo que es patriarcal. Uh-huh. A ver si entendí bien. No, el protocolo no dice nada en cuanto, que es un tema también que hemos hablado. ¿Qué pasa con poner en un mismo espacio a alguien que fue victimario, ¿no? Sí. Eh, lo que se proponía acá, que es algo que todavía se está conversando y todo, es que aunque no haya un tema como judicial realizado, ¿no? Porque la justicia se demora, etcétera, como que se tiene que generar como una especie también, es algo que se está incluso evaluando también para la asociación, de como los socios que pueden pertenecer al tema, como no tener denuncias o no tener haber estado, no sé, involucrado en, que es lo mismo que también se está pidiendo para, se han hecho muchas presiones desde las organizaciones acá, sobre el tema también de los jurados, Uh-huh. ¿no? Primero de cuotas de paridad en cuanto a los jurados en fondos concursables, en ciertos temas, y que también esos jurados no tengan este tipo de denuncias porque también van a estar evaluando una obra tuya, digamos, como trabajadora o trabajador del audiovisual, digamos que no corresponde. Son situaciones que la idea es evitarlas. En el protocolo no está resuelto ese tema, pero es un tema que sí ha surgido y que es algo que tenemos que explorar. Incluso nosotros como asociación. Perfecto. Y otra pregunta que han hecho, La última y vamos a ir cerrando porque porque se nos está yendo el tiempo. estoy corriendo de... Lili Furio pregunta, Quedamos después. no sé si es una pregunta, me parece que es un comentario. Lili Furio dice, claro que el problema no es la masculinidad, porque además no hay una masculinidad, sino múltiples masculinidades, y el problema lo generan las masculinidades machistas y misóginas conservadoras. Sí, también hay feminidades machistas y misóginas, no nos olvidemos. Yo a lo que iba con el comentario es que por ahí cuando se habla de los varones cis heterosexuales se los engloba en una masculinidad como si no existiesen otras expresiones de masculinidad. Y en eso era el llamado de atención a las feminidades, de que por ahí hablan de lo masculino, del varón, y bueno, hay otras formas de ser varón que no es la hegemónica, digamos. Bueno, no sé si, Pau, tenés alguna otra pregunta. No, yo quiero agradecer profundamente. ¿Querés decir algo más antes de que te agradezca? No, que me voy a ir con la tonadita. Estoy como, estoy terminando las palabras así medio cantadito. Me Me encanta ese pastiche de tonas. No, sí, es muy pegadizo. Me encanta. Bueno, de mi parte, Gaby, también Bueno, agradecerte infinitamente por el PowerPoint súper claro, por compartirnos el protocolo y toda la información. Excelente laburo, me parece. Creo que acá en Argentina
tendremos que hacer algo bastante similar, así que agradezco enormemente que ya tengamos algo hecho y no partir de cero. Y bueno, y por por todo el tiempo, por toda la generosidad que has tenido en compartirnos información, me parece que cuando hablamos justamente lo que decía al principio, de tejer redes, de tender puentes entre nosotros, este tipo de cosas yo las celebro y ojalá que, bueno, que este sea la primera charla de muchas otras que tengamos con vos para que nos orientes también un poco. No, feliz de compartir, creo que fue súper nutritivo, como me copó esta amplitud de miradas que tienen ambos. eh, y nada, como digo, el documento este es el resultado de un trabajo de muchos, incluso de muchas asociaciones y todo, y está a disposición, ¿no? Para que lo usen como estructura y obviamente lo modifiquen y lo cambien. Y claramente si tienen observaciones o ciertas sugerencias que ustedes crean también que nosotros podemos como explorar e ir mejorándolo, también está bueno eso de algo comunitario. Así que Buenísimo. Ahí creo que vamos a pedirle a las chicas de streaming, o bueno, ahí vamos a ver de cómo hacemos para compartirlo, el protocolo. Perdón. Eso. ¿No, qué decías, Pau? No, pensé que estabas diciéndole a las pibas de streaming que cierren. Yo quería pasar el chico. Primero, como eso, agradecerles, la verdad que fue un placer escucharles. Son, o sea, como muy solidarias en compartir sus conocimientos y creo que nos dejaron pensando y la verdad que no hay nada más lindo que quedarse reflexionando para poder seguir discutiendo estas cosas, porque yo creo que el feminismo, el gran feminismo, las luchas las luchas que hacemos están todo el tiempo en movimiento, estamos todo el tiempo construyéndonos y me parece como lo más importante que también lo podamos hacer más allá de las fronteras de los mapas y esas cosas, ¿no? Pero Hay que también, derribar también las fronteras. ¿cómo? Hay que derribarlas también a las fronteras. Sí, no, acá Gaby te tocaron un par de gente como muy anarco. Muy anarco. no, sí, vemos la montaña. Feliz les voy a visitar a Córdoba. Buenísimo, acá te esperamos. Les quería contar que las actividades del Detonar siguen, que en el canal de YouTube hay un montón de producciones de gente de un montón de países, así que bueno, acá del Cono Sur principalmente, entonces queremos también invitarles a que vean las producciones, están seleccionadas con una perspectiva de género y también regionalista, para eso, porque entendemos que también desde los lugares de realización impactan las formas en las que vivimos el mundo y si vivimos este mundo patriarcal y lo sufrimos, también creemos que en los lugares de realización esas cosas se notan, que es lo que ustedes decían. Y bueno, y que mañana va a haber una capacitación a las 4, de 4 a 7 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde, y después otro conversatorio de 7:30 de la tarde hasta que se cansen todas las invitadas, que van a estar muchas realizadoras de los cortos que están ahí en el canal de YouTube. Bueno, quería pasar el chivo para que sigan compartiendo y conectándose. Muchas gracias.